La sombra, ese rincón oculto de nuestra psique, es un concepto que Carl Jung describió como el conjunto de aspectos de nosotros mismos que no queremos ver, que reprimimos y negamos, porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Esos fragmentos oscuros, esas emociones y deseos que nos parecen vergonzosos o inaceptables, no desaparecen porque los ignoremos. De hecho, cuanto más los negamos, más influencia tienen sobre nosotros. La sombra nos define de maneras que no imaginamos, y aprender a reconocerla e integrarla no solo nos libera, sino que nos transforma. Imagina a Daniel, un hombre exitoso, conocido por su amabilidad y su disposición a ayudar a los demás. Todos lo describen como alguien confiable, siempre con una sonrisa, alguien que nunca pierde la paciencia. Pero Daniel guarda una verdad que no admite ni a sí mismo. Hay momentos en los que siente una rabia incontrolable, un resentimiento hacia las personas que se aprovechan de su bondad. En lugar de enfrentar esa emoción, Daniel la reprime. Se dice a sí mismo que debe ser más generoso, más comprensivo. Pero un día, en una reunión de trabajo, alguien hace un comentario que toca una fibra sensible, y Daniel estalla. Su reacción es desproporcionada, inesperada, incluso para él. Ese momento de pérdida de control no fue casualidad. Fue la sombra que había ignorado durante tanto tiempo, finalmente encontrando una forma de salir a la superficie. Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestro interior, tarde o temprano, aparece en el mundo exterior como destino. Lo que le sucedió a Daniel no es un caso aislado. Todos llevamos una sombra con nosotros, formada por aspectos de nuestra personalidad que nos enseñaron a rechazar. Tal vez creciste en un entorno donde se valoraba la obediencia y aprendiste a reprimir tu deseo de cuestionar y rebelarte. O quizás te inculcaron que mostrar vulnerabilidad era un signo de debilidad. Y ahora te cuesta reconocer tus propias emociones. Cada vez que rechazamos una parte de nosotros mismos, esa parte no desaparece, simplemente se oculta, esperando el momento para manifestarse, a menudo de formas que no podemos controlar. Hay una antigua leyenda japonesa que ilustra el poder de enfrentar nuestra sombra. Habla de un samurái que, tras años de luchar en guerras, decidió retirarse a una vida pacífica como granjero. Sin embargo, cada noche, el samurái soñaba con las batallas que había librado. En sus sueños, veía a los enemigos que había matado, pero no como soldados, sino como sombras sin forma que lo seguían a todas partes. Cuanto más intentaba huir de ellas, más se acercaban. Una noche, en su sueño, decidió dejar de correr. Se volvió hacia las sombras y dijo, ¿qué quieren de mí? Una de las sombras respondió, somos tú, somos lo que no quieres recordar, lo que no quieres aceptar. Solo desapareceremos cuando nos mires de frente. Esa noche, el samurái despertó con una claridad que nunca había sentido antes. Entendió que no podía encontrar paz hasta que aceptara su pasado, hasta que integrara esas partes de sí mismo que había intentado ignorar. En nuestra vida cotidiana, la sombra se manifiesta de formas más sutiles. Tal vez reaccionamos con demasiada dureza ante alguien que nos critica, porque en el fondo, tememos que tenga razón. Tal vez evitamos ciertas situaciones porque tememos que expongan algo de nosotros que preferimos mantener oculto. La sombra también puede aparecer en forma de proyección. Los rasgos que no aceptamos en nosotros mismos, los vemos exagerados en los demás. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te irrita profundamente, incluso sin una razón aparente? Es posible que lo que te molesta de esa persona sea algo que no te permite ser o sentir.
Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. Hugo era un hombre reconocido por su genio literario, pero también por su egoísmo y su tendencia a controlar a las personas a su alrededor. Durante gran parte de su vida, Hugo intentó ocultar estas características detrás de una fachada de moralidad y grandeza. Sin embargo, al escribir Los Miserables, creó al personaje de Jean Valjean, un hombre lleno de contradicciones, noble, pero también marcado por un pasado oscuro. Muchos críticos creen que Valjean es, en parte, la sombra de Hugo, una representación de las partes de sí mismo que el autor había intentado negar. A través de la creación de Valjean, Hugo no solo dio vida a uno de los personajes más complejos de la literatura, sino que también comenzó a reconciliarse con su propia humanidad. Aceptar nuestra sombra no significa justificar comportamientos dañinos ni regodearnos en nuestras fallas. Significa reconocer que somos seres completos, con luz y oscuridad, con fortalezas y debilidades. Significa darnos el permiso de ser imperfectos. Al integrar nuestra sombra, dejamos de luchar contra nosotros mismos y encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos. Otra historia que ilustra esta idea es la de un maestro zen que vivía en una aldea remota. Un día, un joven llegó al templo del maestro buscando consejo. «Maestro», dijo el joven, «quiero alcanzar la iluminación, pero tengo pensamientos oscuros que no puedo controlar. Siento celos, ira, miedo. ¿Cómo puedo librarme de ellos?» El maestro lo miró y dijo, «Ven conmigo». Lo llevó a un pozo cercano y le pidió que mirara dentro. «¿Qué ves?», preguntó el maestro. «Mi reflejo», respondió el joven. El maestro asintió. «Eso es lo que ves cuando intentas evitar tus pensamientos oscuros, solo tu superficie. Ahora, arroja esta piedra al agua». El joven obedeció y las ondas distorsionaron su reflejo. «¿Qué ves ahora?», preguntó el maestro. «Nada claro», respondió el joven. El maestro sonrió. «Así es como son tus pensamientos oscuros. Solo distorsionan tu reflejo porque intentas controlarlos. Pero si los aceptas, las aguas se calmarán y podrás verte con claridad». La pregunta que debemos hacernos no es si tenemos una sombra, porque todos la tenemos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a enfrentarla, a mirarla de frente y aprender de ella? Porque la sombra no es solo el lugar donde habitan nuestros miedos y defectos. También es el lugar donde se esconden nuestros mayores potenciales, las partes de nosotros que no hemos descubierto porque tememos lo que podrían revelar. Aceptar nuestra sombra no es un acto sencillo. Requiere valentía, porque implica mirar aspectos de nosotros mismos que nos incomodan, que contradicen la imagen que queremos proyectar. Sin embargo, es en esa confrontación donde reside el verdadero crecimiento. Cuanto más ignoramos nuestra sombra, más control tiene sobre nosotros. Pero cuando la enfrentamos, cuando la integramos, nos transformamos en versiones más completas y auténticas de nosotros mismos. Imagina a Elena, una mujer que siempre se ha enorgullecido de ser eficiente y profesional. En su entorno laboral es conocida por su perfeccionismo y su habilidad para mantener todo bajo control. Pero lo que Elena no muestra es el constante miedo al fracaso que impulsa su comportamiento. Ese miedo la hace trabajar hasta el agotamiento, evita delegar tareas y le impide pedir ayuda, porque eso sería admitir que no puede con todo. Un día, su cuerpo decide lo que su mente no puede. Elena se enferma gravemente, obligándola a tomarse un tiempo para recuperarse. Durante ese tiempo, se da cuenta de que su perfeccionismo no es una virtud, sino una defensa.
Al enfrentarse a su sombra, Elena descubre que detrás de su miedo al fracaso hay un profundo deseo de ser aceptada y valorada, algo que nunca se permitió admitir. Esa revelación, aunque dolorosa, la libera. Elena comienza a soltar el control, a confiar en los demás y finalmente a encontrar un equilibrio en su vida. La sombra, como vemos en el caso de Elena, a menudo se manifiesta como un comportamiento que parece positivo en la superficie, pero que en realidad oculta algo más profundo. Este fenómeno se conoce como la sombra dorada, un término que Jung utilizó para describir los aspectos positivos de nosotros mismos que reprimimos porque creemos que no somos dignos de ellos. Tal vez seas una persona creativa, pero te han dicho que ser creativo no es práctico, así que ignoras esa parte de ti. O tal vez tienes un deseo innato de liderar, pero lo ocultas por miedo a parecer arrogante. Reconocer nuestra sombra dorada nos permite no solo aceptar nuestras debilidades, sino también abrazar nuestro potencial. Una historia fascinante que explora esta idea es la del mito de Perséfone. En la mitología griega, Perséfone, la hija de Deméter, era una joven inocente y luminosa, hasta que fue secuestrada por Hades y llevada al inframundo. Durante su tiempo allí, Perséfone se transformó. Ya no era solo la diosa de la primavera, se convirtió también en la reina del inframundo, gobernando un reino de sombras. Cuando finalmente regresó al mundo de los vivos, Perséfone no era la misma. Había integrado tanto la luz como la oscuridad en su ser, convirtiéndose en una figura más completa y poderosa. Este mito nos recuerda que nuestra transformación no ocurre solo en los momentos de luz, sino también en los momentos de oscuridad. Cuando enfrentamos aquello que nos asusta y descubrimos nuestra fuerza interior. Jung argumentaba que integrar la sombra no significa eliminarla, sino encontrar un equilibrio entre nuestras partes conscientes e inconscientes. Es como aprender a convivir con un compañero difícil. No lo ignoras ni lo expulsas, lo escuchas, lo entiendes y trabajas con él. Esta integración nos lleva a lo que Jung llamó individuación, el proceso de convertirnos en nuestro yo más auténtico. Una herramienta poderosa para comenzar este proceso es la escritura reflexiva. Dedica tiempo a escribir sobre las cosas que te irritan de los demás. Pregúntate, ¿por qué me molesta esto? ¿Es posible que lo que critico en ellos sea algo que no acepto en mí? Este ejercicio puede revelar patrones que nunca habías considerado. Tal vez te moleste que alguien sea demasiado extrovertido porque te recuerda tu propia timidez. O tal vez criticas a alguien por ser ambicioso porque te has negado a perseguir tus propios sueños. Estas revelaciones pueden ser incómodas, pero son esenciales para el crecimiento. Un ejemplo contemporáneo de alguien que enfrentó su sombra es el caso del actor y comediante Jim Carrey. Durante años, Carrey fue conocido por su humor exagerado y su energía aparentemente interminable. Pero en entrevistas recientes, Carrey ha hablado sobre cómo su búsqueda constante de aprobación y éxito era una forma de evitar su propia sombra. Al enfrentar sus inseguridades y aceptar su vulnerabilidad, Carrey encontró una paz interior que transformó no solo su vida, sino también su perspectiva sobre el éxito y la felicidad. Aceptar la sombra no significa justificar comportamientos dañinos, sino entender su origen. Si te das cuenta de que tiendes a ser demasiado controlador, no es para que lo aceptes sin más, sino para que explores qué hay detrás de ese comportamiento. Tal vez el control sea una respuesta al miedo a la incertidumbre, un miedo que puedes comenzar a trabajar para encontrar formas más saludables de lidiar con él. Una fábula que ilustra esta idea es la del escorpión y la rana.
En la historia, un escorpión le pide a una rana que lo lleve al otro lado del río. La rana, temiendo ser picada, duda, pero el escorpión promete no hacerle daño. A mitad del camino, el escorpión pica a la rana, condenándolos a ambos. Cuando la rana pregunta por qué lo hizo, el escorpión responde: «Es mi naturaleza». Aunque la fábula parece resaltar la inevitabilidad de ciertos comportamientos, también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones automáticas, impulsadas por la sombra, pueden sabotear incluso nuestras mejores intenciones. Pero a diferencia del escorpión, los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar. Podemos identificar nuestras sombras y con esfuerzo elegir actuar de manera diferente. El verdadero poder de integrar nuestra sombra radica en la libertad que nos otorga. Ya no somos esclavos de patrones inconscientes. Ya no proyectamos nuestras inseguridades en los demás. En cambio, nos convertimos en personas más completas, más auténticas, más capaces de amar y conectar de manera profunda. Entonces, la pregunta es: ¿qué partes de ti mismo has escondido? ¿Qué has reprimido porque creías que era inaceptable o peligroso? Y más importante aún, ¿cómo puedes comenzar a integrarlas? Porque hasta que no lo hagas, esas partes seguirán controlándote desde las sombras. Aceptar nuestra sombra es un proceso continuo, casi como abrir una caja de secretos que hemos acumulado a lo largo de los años. Algunos de estos secretos son pequeños, casi insignificantes, pero otros son tan profundos que nos asustan. Sin embargo, la clave no está en derrotar a la sombra, sino en mirarla directamente, reconocerla y darle un lugar en nuestra vida. Solo así podemos liberarnos de su control. Un ejemplo clásico de cómo la sombra puede moldear nuestras vidas es la historia de Alejandro, un joven músico que buscaba la perfección en cada nota que tocaba. Para él, cualquier error era inaceptable, y su miedo al fracaso lo llevó a evitar presentarse frente a audiencias, temiendo ser juzgado. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que su perfeccionismo no provenía de un deseo genuino de excelencia, sino de una crítica interna que había aprendido de niño cuando su padre lo reprendía severamente por cualquier equivocación. Alejandro había reprimido esa sensación de insuficiencia y la había enterrado tan profundamente que ni siquiera era consciente de ella. Pero cada vez que tocaba, esa sombra se manifestaba, haciéndolo dudar de sí mismo. Un día, durante una sesión de terapia, el terapeuta le pidió que imaginara a esa crítica interna como una figura separada de él. Alejandro visualizó a un hombre severo, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, observándolo con desaprobación. Cuando el terapeuta le pidió que hablara con esa figura, Alejandro se dio cuenta de algo impactante. Ese crítico no era su enemigo. Era una versión distorsionada de su propio deseo de ser aceptado y valorado. En ese momento, Alejandro entendió que no tenía que luchar contra su perfeccionismo, sino aprender a trabajar con él, transformándolo en una herramienta para crecer en lugar de una barrera que lo limitara. La sombra no solo se manifiesta en nuestras inseguridades, sino también en los aspectos de nosotros mismos que tememos aceptar porque contradicen las normas sociales o culturales. Por ejemplo, alguien que ha crecido en un entorno donde se valora la modestia puede reprimir su ambición, considerándola egoísta o inapropiada. Sin embargo, esa ambición reprimida podría ser la clave para lograr sus sueños y contribuir de manera significativa al mundo. La integración de la sombra no significa actuar impulsivamente sobre todos nuestros deseos, sino permitirnos reconocerlos y encontrar formas constructivas de expresarlos. Una historia fascinante que ilustra esto es la leyenda del hombre sin sombra. Un relato europeo que habla de un hombre que,
Al hacer un pacto con una figura misteriosa, pierde su sombra a cambio de riqueza y poder. Al principio, el hombre disfruta de su nueva vida, pero pronto se da cuenta de que sin su sombra se siente incompleto. Las personas a su alrededor comienzan a sospechar de él, y aunque tiene todo lo que siempre deseó, se siente más vacío que nunca. La historia culmina cuando el hombre arriesga todo para recuperar su sombra, comprendiendo que es una parte esencial de quien es, tanto en su luz como en su oscuridad. En la actualidad, esta idea sigue siendo relevante. A menudo, tratamos de presentarnos como versiones perfectas de nosotros mismos, especialmente en un mundo donde las redes sociales nos empujan a mostrar solo lo mejor de nuestras vidas. Pero detrás de esas imágenes cuidadosamente curadas, nuestras sombras permanecen, esperando ser vistas. El acto de reconocer nuestra sombra no es solo un ejercicio de autoconciencia. Es un acto de honestidad radical, tanto con nosotros mismos como con los demás. Pensemos en figuras públicas que han integrado su sombra y, al hacerlo, han inspirado a otros. Un ejemplo es el actor y productor Dwayne La Roca Johnson. Aunque es conocido por su carisma y éxito, Johnson ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la depresión y la inseguridad. Al compartir su sombra con el mundo, no solo mostró una valentía increíble, sino que también creó un espacio para que otros se sintieran menos solos en sus propias batallas. Este acto de vulnerabilidad es un recordatorio de que nuestras sombras no son algo de lo que debamos avergonzarnos. Son una parte integral de nuestra humanidad. Aceptar la sombra también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Cuando no reconocemos nuestras propias sombras, a menudo las proyectamos en los demás, lo que puede generar conflictos innecesarios. Por ejemplo, si alguien reprime su necesidad de control, puede irritarse con personas que parecen ser demasiado autoritarias, sin darse cuenta de que está viendo un reflejo de sí mismo. Pero cuando nos permitimos reconocer estos aspectos en nosotros mismos, podemos interactuar con los demás desde un lugar de mayor comprensión y empatía. Una herramienta útil para trabajar con la sombra en el contexto de las relaciones es la práctica del espejo. Cada vez que alguien te moleste profundamente, pregúntate, ¿qué parte de mí mismo estoy viendo en esta persona? Este simple ejercicio puede revelar patrones que han estado operando en segundo plano y abrir la puerta a una mayor autoaceptación. El filósofo Friedrich Nietzsche, en su obra Así habló Zaratustra, escribió: «Debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante». Esta frase encapsula la esencia de trabajar con la sombra, nuestra oscuridad, nuestras contradicciones, nuestras luchas internas. Son el terreno fértil donde puede florecer nuestra transformación. Al abrazar el caos, al aceptar lo que nos incomoda de nosotros mismos, creamos el espacio para algo nuevo y hermoso. Entonces, ¿qué partes de ti mismo has estado evitando? ¿Qué deseos, emociones o características has enterrado porque temías lo que podrían significar? La invitación no es a actuar impulsivamente sobre ellos, sino a escucharlos, a entender qué tienen para enseñarte. Porque, como decía Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Aceptar nuestra sombra no es un destino, es un viaje hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Es un acto de valentía, un paso hacia la autenticidad y, en última instancia, una puerta hacia el crecimiento personal y la libertad. ¿Estás listo para dar ese paso? Aceptar la sombra es uno de los actos más transformadores que podemos realizar, pero también
uno de los más difíciles. Nuestra mente está diseñada para protegernos de aquello que nos parece doloroso o amenazante, y la sombra suele ser eso, un espejo que refleja lo que no queremos ver. Sin embargo, es precisamente en esa incomodidad donde reside nuestra mayor oportunidad de crecimiento. Imagina por un momento a Sofía, una mujer que siempre ha sido descrita como la pacificadora en su grupo de amigos y familia. Desde niña, aprendió que los conflictos eran peligrosos y que la mejor manera de evitarlos era mantener la calma y hacer felices a los demás. Pero lo que Sofía no entendía era que, al evitar el conflicto, estaba reprimiendo su capacidad de defenderse, de establecer límites y de expresar lo que realmente sentía. Su sombra, esa parte de ella que quería gritar, decir no y luchar por sí misma, se manifestaba en forma de frustración silenciosa y resentimiento acumulado. Un día, durante una conversación aparentemente trivial con una amiga, Sofía explotó. Dijo cosas que nunca había expresado antes, cosas que incluso la sorprendieron a ella misma. Esa explosión no fue casual. Fue el resultado de años de represión, de negar una parte esencial de su ser. Pero ese momento, aunque doloroso, fue también el comienzo de su transformación. Al enfrentarse a su sombra, Sofía comenzó a darse cuenta de que la verdadera paz no consiste en evitar el conflicto, sino en aprender a enfrentarlo con honestidad y valentía. La sombra, como vemos en la experiencia de Sofía, no es algo que podamos ignorar indefinidamente. Tarde o temprano, encontrará una forma de salir, ya sea en nuestras relaciones, en nuestra salud mental o incluso en nuestra forma de ver el mundo. Es por eso que Jung decía que la sombra, cuando no es confrontada, aparece en el exterior como destino. Si no enfrentamos nuestras inseguridades, temores y contradicciones, éstas se manifestarán en nuestras circunstancias, obligándonos a lidiar con ellas de manera indirecta. Una leyenda africana habla de un anciano sabio que vivía en una aldea pequeña. Un día, un joven se acercó a él con una pregunta: ¿cómo puedo encontrar la paz interior? El anciano lo llevó al bosque y le mostró un árbol cuyas raíces se habían enredado tanto que casi lo estaban asfixiando. Este árbol, dijo el anciano, es como tu mente. Si no desenredas las raíces, nunca podrás crecer plenamente. El joven pasó días desenredando las raíces del árbol y en el proceso comenzó a reflexionar sobre las partes de sí mismo que había ignorado. Al final, el árbol floreció y el joven comprendió que su paz no dependía de eliminar sus miedos y contradicciones, sino de desenredarlas, de darles un lugar donde pudieran coexistir sin destruirlo. Un aspecto importante de trabajar con la sombra es entender que no es algo externo a nosotros, no es una fuerza maligna que viene de fuera, sino una parte intrínseca de nuestra psique. Y aunque a menudo la asociamos con nuestras fallas o debilidades, también puede contener nuestros mayores dones. Muchas veces, lo que reprimimos no es algo negativo, sino algo que no hemos aprendido a aceptar. Tal vez eres alguien profundamente emocional, pero te han dicho que mostrar tus sentimientos es una debilidad. O tal vez tienes una energía competitiva, pero la has reprimido porque crees que ser competitivo es ser egoísta. Al explorar estas partes de nosotros mismos, podemos transformarlas en herramientas para nuestro crecimiento. Un ejemplo de esta transformación se encuentra en la vida de Frida Kahlo. Frida no solo aceptó su dolor físico y emocional, sino que lo convirtió en arte, en una expresión visceral de su experiencia humana. Sus autorretratos no ocultaban su vulnerabilidad, la celebraban. Al abrazar su sombra, Frida no solo encontró su voz,
sino que también inspiró a millones a encontrar la suya. La integración de la sombra también nos permite desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Cuando entendemos nuestras propias contradicciones, somos menos propensos a juzgar a los demás por las suyas. Esto es especialmente importante en un mundo donde la polarización y el juicio parecen estar en todas partes. Al aceptar nuestra propia oscuridad, nos volvemos más compasivos, no porque justifiquemos el comportamiento dañino, sino porque entendemos de dónde proviene. Pensemos en cómo este concepto puede aplicarse a nivel colectivo. Las sombras no solo existen en los individuos, también existen en las sociedades. Una cultura que reprime ciertas emociones o comportamientos inevitablemente verá a esas sombras manifestarse de maneras inesperadas. Por ejemplo, una sociedad que glorifica la productividad y el éxito a toda costa puede terminar enfrentando una epidemia de ansiedad y agotamiento, porque ha ignorado la importancia del descanso y la introspección. Al igual que los individuos, las sociedades necesitan confrontar sus sombras si quieren sanar y evolucionar. Un relato budista nos ofrece una perspectiva sobre cómo abordar nuestras sombras colectivas. Habla de un monje que vivía en un monasterio, donde todos los demás monjes lo evitaban porque era difícil de tratar. Este monje era crítico, impaciente y ruidoso, lo opuesto a lo que se esperaba de un monje budista. Un día, el abad del monasterio reunió a todos y dijo: «Este monje es nuestro mayor maestro. Él nos muestra las partes de nosotros que preferimos ignorar». Aunque al principio los monjes no entendieron, con el tiempo comenzaron a ver que sus reacciones hacia el monje no eran más que un reflejo de sus propias sombras. Al enfrentarlas, crecieron no solo como individuos, sino también como comunidad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué nos están mostrando nuestras sombras, tanto individuales como colectivas? ¿Qué hemos reprimido porque nos incomoda? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender al enfrentarlas? Aceptar nuestra sombra no es un acto de debilidad, es un acto de fuerza. Es reconocer que somos seres complejos, llenos de luces y sombras, y que ambas partes son necesarias para nuestro crecimiento. Es darnos permiso de ser humanos, con todo lo que eso implica. Y en ese acto de aceptación, encontramos no solo paz, sino también una mayor capacidad de amar y ser amados. Entonces, ¿qué partes de ti has estado evitando? ¿Qué verdades incómodas has enterrado porque temes lo que podrían significar? La invitación es simple pero profunda. Míralas, escúchalas, aprende de ellas, porque en esas sombras que tanto temes, también se encuentran las semillas de tu mayor transformación. La integración de la sombra es un viaje hacia la totalidad. Y como todo viaje, está lleno de desafíos, descubrimientos y transformaciones inesperadas. Es un proceso que nos invita a reconocer que no somos ni completamente buenos ni completamente malos, sino un entramado complejo de virtudes y defectos, de luz y oscuridad. Cuanto más lo entendemos, más libres nos volvemos para actuar con autenticidad. Un aspecto esencial de este viaje es el papel del miedo. La sombra nos asusta porque nos enfrenta con lo desconocido, con partes de nosotros mismos que hemos decidido ignorar. Pero como decía Joseph Campbell, el mitólogo que estudió el poder de los arquetipos, la cueva a la que temes entrar guarda el tesoro que buscas. Este tesoro no es otra cosa que nuestra verdadera esencia, que solo puede emerger cuando estamos dispuestos a mirar de frente aquello que nos aterra. Piensa en Juan, un hombre que llevaba años evitando hablar en público. Cada vez que le pedían que hiciera una presentación en su trabajo, encontraba una excusa para evitarlo. Decía que no era su fuerte, que no era necesario.
Pero en el fondo, sabía que lo que lo paralizaba no era la tarea en sí, sino el miedo a no ser suficiente, a cometer errores frente a los demás y a sentirse expuesto. Durante una sesión de coaching, su mentor le planteó una pregunta que cambió su perspectiva. ¿Qué es lo peor que podría pasar si te equivocas frente a una audiencia? Al explorar esa pregunta, Juan se dio cuenta de que su miedo no era al error, sino al juicio de los demás. Un juicio que en realidad él mismo se había impuesto durante años. El día que Juan finalmente enfrentó su miedo, algo interesante sucedió. Su voz tembló al principio, olvidó un par de puntos importantes, pero nadie lo juzgó. Al contrario, la audiencia lo apoyó y mostró interés genuino en lo que tenía que decir. En ese momento, Juan entendió que el problema no era hablar en público, sino la historia que se había contado a sí mismo sobre quién era y de lo que era capaz. La sombra que lo había definido durante tanto tiempo perdió su poder cuando él decidió enfrentarse a ella. El poder de enfrentar la sombra no solo transforma nuestras percepciones sobre nosotros mismos, sino también cómo interactuamos con los demás. Cuando aprendemos a aceptar nuestras propias imperfecciones, dejamos de buscar perfección en las personas que nos rodean. Esto es especialmente importante en nuestras relaciones más cercanas, como las de pareja, familia y amistad. La mayoría de los conflictos en estas relaciones no surgen de diferencias insuperables, sino de la incapacidad de aceptar que el otro también tiene sombras, que también está lidiando con su propia humanidad. Una historia que resalta esta verdad es la de dos amigos, Ana y Clara. Durante años, Ana siempre había asumido el papel de la amiga fuerte, la que siempre estaba ahí para Clara en sus momentos de necesidad. Pero un día, cuando Ana atravesaba una crisis personal y necesitaba apoyo, Clara no estuvo disponible. Esto generó una fractura en su relación, porque Ana interpretó la ausencia de Clara como un acto de egoísmo. Sin embargo, al reflexionar sobre la situación, Ana se dio cuenta de que había proyectado en Clara su propia sombra, su miedo a pedir ayuda, a mostrarse vulnerable y a depender de los demás. Cuando finalmente habló con Clara, descubrió que su amiga no había estado ausente por desinterés, sino porque también estaba lidiando con sus propios desafíos. Este momento de honestidad permitió que ambas no solo reconciliaran su amistad, sino que también crecieran como personas. La integración de la sombra también nos invita a reevaluar nuestras creencias sobre el éxito y el fracaso. En una cultura que glorifica el triunfo y castiga el error, es fácil reprimir los sentimientos de inseguridad, duda y miedo, que inevitablemente acompañan al camino hacia nuestras metas. Pero como decía el psicólogo Jordan Peterson, el lugar más aterrador para estar es donde no estás creciendo. Este crecimiento no ocurre a pesar de nuestros errores, sino gracias a ellos. Al aceptar nuestra sombra, aprendemos que el fracaso no es un reflejo de nuestra valía, sino una oportunidad para aprender y avanzar. Entonces, ¿cómo podemos comenzar este proceso en nuestra vida cotidiana? Una forma es prestar atención a nuestras reacciones automáticas. Cada vez que te encuentres juzgando a alguien, pregúntate, ¿qué parte de mí mismo estoy viendo en esta persona? Cada vez que te enfrentes a un conflicto interno, pregúntate, ¿qué estoy evitando? Estas preguntas simples pero profundas pueden ser la llave para desbloquear las partes de ti que has mantenido en la sombra. La integración de la sombra no es un destino final, sino un camino que recorremos toda la vida. Pero con cada paso que damos, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia, a una versión de nosotros mismos que no necesita ocultarse ni dividirse, porque al final, aceptar nuestra sombra no solo nos libera, nos transforma,
Nos convierte en personas más completas, más auténticas y, en última instancia, más humanas. Aceptar nuestra sombra es como descender a una cueva oscura con una lámpara en la mano, sabiendo que lo que encontraremos allí no siempre será cómodo, pero será necesario. Cada paso hacia lo desconocido, hacia esas partes de nosotros mismos que hemos rechazado o ignorado, nos ofrece una oportunidad única, la de encontrar tesoros escondidos bajo capas de miedo, vergüenza o negación. Una historia fascinante que ilustra este proceso es el mito de Teseo y el Minotauro. En la mitología griega, Teseo entra en el laberinto para enfrentarse al Minotauro, una criatura aterradora que simboliza todo lo oscuro y salvaje. Con la ayuda de un hilo que le permite encontrar su camino de regreso, Teseo derrota al Minotauro y emerge victorioso. Sin embargo, lo que muchas interpretaciones modernas del mito ignoran es que el Minotauro no es solo un enemigo externo, es una representación de la sombra, la parte de Teseo que debe enfrentar para convertirse en un verdadero héroe. El hilo, por su parte, simboliza la guía de la conciencia, esa conexión que nos ayuda a navegar por nuestro interior sin perdernos. Este mito no es solo una historia épica, es una metáfora del trabajo que todos debemos hacer con nuestras propias sombras. En nuestra vida cotidiana, el laberinto no es un lugar físico, sino un entramado de emociones, creencias y patrones que hemos construido con el tiempo. El Minotauro no es un monstruo literal, sino nuestras inseguridades, nuestros temores y nuestros deseos reprimidos. Y el hilo es nuestra capacidad de reflexionar, de ser honestos con nosotros mismos y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Piensa en un ejemplo contemporáneo, como el caso de una madre llamada Carolina. Carolina siempre había querido ser una madre perfecta, alguien que nunca levantara la voz, que siempre tuviera paciencia y que estuviera completamente disponible para sus hijos. Pero en su intento de alcanzar este ideal inalcanzable, comenzó a ignorar sus propias necesidades. Cada vez que sentía frustración, la reprimía, diciéndose a sí misma que una buena madre no se enfada ni se siente agotada. Sin embargo, esta represión comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Pequeñas explosiones de irritación, un sentimiento constante de insuficiencia y, finalmente, un agotamiento físico y emocional que la dejó incapaz de cuidar incluso de sí misma. Fue en ese punto que Carolina decidió buscar terapia. A través del trabajo introspectivo, descubrió que su frustración no era algo malo ni algo que necesitara eliminar. Era una señal de que también era humana, de que tenía límites que necesitaban ser respetados. Al aceptar su sombra, Carolina comenzó a establecer límites más claros con sus hijos y a pedir apoyo a su pareja y a su comunidad. Dejó de intentar ser perfecta y al hacerlo se convirtió en una madre más presente, más auténtica y más capaz de amar. La sombra, como vemos en la experiencia de Carolina, no es solo lo que tememos de nosotros mismos. También es lo que necesitamos para ser completos. Al aceptar nuestra ira, podemos transformarla en asertividad. Al enfrentar nuestros miedos, podemos descubrir coraje. Al reconciliarnos con nuestras fallas, podemos encontrar una fortaleza que nunca supimos que teníamos. Una reflexión valiosa sobre este tema proviene de Carl Jung, quien decía que uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este proceso no es cómodo, pero es profundamente liberador. Cuando dejamos de pelear contra nuestra sombra y comenzamos a trabajar con ella, dejamos de ser rehenes de nuestras reacciones inconscientes y comenzamos a actuar desde un lugar de elección y poder. Para muchas personas,
La sombra también está estrechamente relacionada con el concepto de culpa. Vivimos en una cultura que a menudo utiliza la culpa como una herramienta para controlar el comportamiento, lo que nos lleva a reprimir aspectos de nosotros mismos que consideramos malos. Pero la culpa, como la sombra, no es intrínsecamente mala. Es una señal de que algo en nuestro interior necesita atención. Cuando enfrentamos nuestra culpa con compasión en lugar de juicio, podemos aprender de ella y transformarla en un catalizador para el cambio. Una historia budista nos ofrece una lección sobre esto. Habla de un joven monje que cometió un error durante su entrenamiento y fue consumido por la culpa. Sentía que no merecía estar en el monasterio, que había fallado a sus maestros y a sí mismo. Un día, su maestro lo llamó y le dijo: «La culpa es como una piedra que llevas en tu mochila. Si la ignoras, se hará más pesada con el tiempo. Pero si la sacas, la miras y aprendes de ella, la convertirás en el peldaño que necesitas para crecer». Esta metáfora nos recuerda que la culpa, cuando se aborda con honestidad y apertura, puede convertirse en una herramienta para el autodescubrimiento. Aceptar nuestra sombra también requiere paciencia. No es un proceso que se complete de la noche a la mañana. Cada vez que enfrentamos una nueva situación, una nueva relación o un nuevo desafío, nuestras sombras pueden resurgir, mostrándonos áreas de nuestra vida que todavía necesitan atención. Pero en lugar de verlo como un retroceso, podemos verlo como una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos. La psicología moderna nos ofrece muchas herramientas para este trabajo, desde la terapia cognitivo-conductual hasta las prácticas de mindfulness y meditación. Estas herramientas no están diseñadas para eliminar nuestra sombra, sino para ayudarnos a convivir con ella de manera más saludable. La meditación, por ejemplo, nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiéndonos explorar nuestra sombra sin ser consumidos por ella. En última instancia, aceptar nuestra sombra es un acto de amor propio. Es decirnos a nosotros mismos: me acepto tal como soy, con todo lo que eso implica. Y al hacerlo, creamos el espacio para crecer, para sanar y para conectar con los demás de una manera más auténtica. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿estás dispuesto a mirar dentro de ti, a enfrentar esas partes de ti mismo que has evitado durante tanto tiempo? Porque en esas sombras que temes, también se encuentran las claves de tu libertad y tu grandeza. Aceptar nuestra sombra no solo nos transforma individualmente, sino que también afecta profundamente la manera en que interactuamos con el mundo. Al integrar nuestras partes más ocultas, dejamos de proyectarlas en los demás y empezamos a relacionarnos con mayor autenticidad. Es como si al iluminar nuestras propias esquinas oscuras, nos volviéramos más capaces de ver a los demás con empatía y claridad. Piensa en cómo la sombra puede influir en nuestras relaciones más íntimas. Muchas veces, lo que nos irrita o nos duele del otro no es más que un reflejo de algo que no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. Un ejemplo podría ser una pareja que constantemente discute, porque uno de ellos siente que el otro no lo valora lo suficiente. Aunque esto puede parecer un problema externo, a menudo tiene raíces internas. Tal vez la persona que se siente no valorada está proyectando su propia inseguridad, su miedo a no ser suficiente o su falta de amor propio en la relación. En lugar de abordar estas emociones desde la raíz, las externaliza, esperando que el otro llene un vacío que solo puede ser llenado desde adentro. Un relato que ilustra esta dinámica proviene de la literatura de Medio Oriente. Se cuenta que un viajero llegó a una ciudad donde todos los habitantes parecían vivir en conflicto constante. Intrigado,
Decidió quedarse un tiempo y observar. Lo que descubrió fue que cada persona tenía un espejo, pero en lugar de usarlo para mirarse a sí mismos, lo dirigían hacia los demás, buscando defectos y errores. Un día, el viajero reunió a la gente en la plaza central y les dijo: el problema no está en los espejos, sino en cómo los usan. Si los giran hacia ustedes mismos, descubrirán que las respuestas que buscan están dentro. Aunque esta historia puede parecer simple, encapsula una verdad profunda. Cuando dejamos de usar a los demás como espejos para nuestra sombra y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, abrimos la puerta a relaciones más sanas y genuinas. En términos más amplios, integrar nuestra sombra también nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. Cuando no tememos a nuestras propias emociones y debilidades, somos menos propensos a ser desbordados por ellas en momentos de crisis. Por ejemplo, alguien que ha aceptado su miedo al fracaso puede abordar nuevos proyectos o retos con valentía, sabiendo que el fracaso no define su valía. Esta aceptación no elimina el miedo, pero lo convierte en una fuente de aprendizaje en lugar de un obstáculo. Una figura histórica que enfrentó su sombra de manera pública fue Nelson Mandela. Durante sus años en prisión, Mandela tuvo que enfrentarse a sus propias emociones de ira, resentimiento y deseo de venganza hacia quienes lo habían encarcelado injustamente. En lugar de reprimir estas emociones, las reconoció y las procesó, transformándolas en una fuente de fuerza y compasión. Al hacerlo, no solo logró encontrar paz interior, sino que también se convirtió en un líder capaz de inspirar reconciliación en un país dividido. Su historia nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en evitar nuestras emociones más difíciles, sino en integrarlas y usarlas como una fuerza para el cambio. En la vida cotidiana, enfrentar nuestra sombra puede ser tan simple como reflexionar sobre nuestras reacciones emocionales. Cada vez que algo nos irrita profundamente o nos hace sentir incómodos, podemos preguntarnos: ¿qué parte de mí mismo está resonando con esto? ¿Qué me está enseñando esta situación sobre mis propias sombras? Este tipo de introspección puede parecer incómodo al principio, pero con el tiempo se convierte en una herramienta invaluable para el autodescubrimiento. Una práctica concreta para trabajar con la sombra es la meditación guiada. Cierra los ojos, respira profundamente y visualiza una sala oscura dentro de ti. En esta sala, imagina que aparecen las partes de ti que has evitado, tus miedos, tus defectos, tus deseos reprimidos. En lugar de rechazarlas, dales la bienvenida. Habla con ellas, escucha lo que tienen que decirte. Este ejercicio puede ayudarte a desarrollar una relación más saludable con tu sombra, permitiéndote integrarla en lugar de temerla. El psicólogo James Hollis, experto en la psicología junguiana, explica que trabajar con la sombra no se trata de arreglarnos o de eliminar nuestras partes oscuras, sino de comprenderlas y darles un lugar en nuestra vida. Según Hollis, cuando hacemos esto, dejamos de ser víctimas de nuestras reacciones inconscientes y nos convertimos en participantes activos en la creación de nuestra propia vida. Un relato que refuerza esta idea es el de un campesino que vivía junto a un río. Durante años, trató de ignorar las corrientes oscuras y turbulentas que se formaban en ciertas estaciones, construyendo diques y barreras para mantenerlas a raya. Pero un día, una tormenta rompió todas sus defensas y las aguas arrasaron su tierra. En lugar de reconstruir las barreras, el campesino decidió aprender a trabajar con el río, desviando su curso y utilizando las corrientes para regar sus campos. Con el tiempo, el río, que antes era una amenaza, se convirtió en su mayor aliado. Este relato nos recuerda que nuestras sombras,
Al igual que las corrientes del río, no necesitan ser controladas o reprimidas. Necesitan ser comprendidas y canalizadas hacia algo constructivo. En última instancia, aceptar nuestra sombra es un acto de amor hacia nosotros mismos. Es reconocer que somos seres completos, con luz y oscuridad, con fortalezas y defectos. No se trata de perfección, sino de autenticidad. Y cuando somos auténticos con nosotros mismos, podemos ser auténticos con los demás, creando relaciones y vidas que no están definidas por el miedo, sino por el crecimiento y la conexión. La sombra que nos define no es nuestro enemigo. Es nuestra aliada más desafiante, una guía que nos lleva hacia lo que necesitamos enfrentar para ser verdaderamente libres. Entonces, ¿qué parte de ti mismo estás listo para aceptar hoy? Porque en ese acto de aceptación comienza tu transformación. La sombra no es un error de nuestra humanidad, ni una falla que deba ser corregida. Es un recordatorio de que somos más complejos de lo que a menudo admitimos, más vastos de lo que nos permitimos explorar. Dentro de nosotros coexisten el miedo y el coraje, la ira y el amor, la vulnerabilidad y la fortaleza. Y esa coexistencia, aunque desafiante, es también profundamente hermosa. Aceptar nuestra sombra no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es reconocer que no podemos elegir solo nuestras partes luminosas, sin también abrazar las oscuras. Porque en ese equilibrio, en esa integración, es donde realmente nos encontramos. Negar nuestras sombras es negarnos a nosotros mismos. Enfrentarlas, en cambio, es un acto radical de autocompasión y honestidad. Piénsalo. ¿Qué partes de ti mismo has escondido por miedo a no ser aceptado? ¿Qué emociones has reprimido porque creíste que no eran dignas de ser sentidas? Tal vez tu ira contiene la clave para establecer límites saludables. Tal vez tu miedo guarda el secreto de lo que más valoras. Tal vez en las mismas sombras que temes se encuentra la guía que has estado buscando. Carl Jung decía que la persona completa no es aquella que solo es luz, sino aquella que puede caminar en la oscuridad sin perderse. Esa es la invitación que nos hace la sombra. A caminar dentro de nosotros mismos, a mirar lo que evitamos y a descubrir que, al final del viaje, no hay monstruos esperándonos. Solo estamos nosotros, con todo lo que somos, esperando ser aceptados. La transformación no ocurre al huir de lo que nos asusta, sino al enfrentarlo. Y en ese acto de enfrentarnos a nuestras sombras, no solo encontramos paz, sino también la capacidad de mirar a los demás con nuevos ojos. Nos volvemos más humanos, más completos y, en última instancia, más libres. Así que la próxima vez que algo te incomode de ti mismo o de los demás, no lo rechaces. Escúchalo. Pregúntate qué tiene para enseñarte. Porque en esas partes que hemos rechazado durante tanto tiempo, se esconde la llave para vivir de manera más auténtica, más consciente y más en paz con quienes somos. La sombra no es el enemigo, es el maestro que siempre ha estado esperando que nos atrevamos a aprender. ¿Estás listo para escuchar lo que tiene que decir? Ahora me gustaría conocer tu opinión y experiencia en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal.